Buenas. Vamos a presentar en este video lo que sería la ecuación del lugar geométrico elipse, es decir, ese concepto que vimos de sección cónica como a aquellas secciones o a curvas planas que se obtenían por la intersección de un plano y un cono. Bueno, esta vez vamos a expresar cómo ese lugar geométrico puede identificarse por una ecuación. Y en esta primera parte del video vamos a hacer la deducción de dicha ecuación, identificar los elementos fundamentales que son el centro, los vértices, los focos, lado recto y excentricidad del hélice. Bien, para ello comencemos entonces recordando la definición de elipse como lugar geométrico. Una elipse, habíamos considerado, era el conjunto de los puntos de un plano para los que la suma de sus distancias a dos puntos fijos que estaban en ese mismo plano es constante. Y esa constante iba a ser mayor que la distancia que hay entre esos puntos fijos. A los puntos fijos se le da el nombre o se le llaman focos de la elipse. Para hacer la deducción de su ecuación como lugar geométrico, vamos a utilizar como dato la información que es brindada en esta definición. Fíjense que en esta definición se consideran que en el plano hay dos puntos fijos, F1 y F2. Entonces, ese es un dato que se va a utilizar. Y el otro dato que vamos a utilizar es la constante de la cual se considera que la suma de cualquier punto que pertenezca al lugar geométrico llamado elipse, sus sumas de distancias es igual a esa constante. Y por supuesto de que esa constante tiene que ser mayor que la distancia que hay entre esos puntos fijos o focos. De manera que los focos F1 y F2 que pudiéramos estar considerando definen un segmento y donde ese segmento de manera general o genérica vamos a considerar que tiene una longitud 2c, donde c va a ser un parámetro que representa un número real positivo. Y la constante vamos a considerar que es igual a 2a, donde a también es un parámetro que representa un número real positivo. Por supuesto, esa constante es mayor que la distancia que hay entre los focos, es decir, 2a es mayor a 2c, o equivalentemente, a es mayor que c. Ahora, para obtener dicha ecuación, lo que nosotros vamos a utilizar ahora es el puente que nos permite representar en una primera instancia a los puntos de un plano mediante pares ordenados de números reales. Y eso se logra estableciendo un sistema de coordenadas cartesianas. Una vez establecido ese sistema de coordenadas cartesianas, entonces cada punto P que pertenezca al hélice, ese punto, sus coordenadas la podemos anotar con X e Y, y la posición de los focos, digamos F1, si estamos diciendo que la distancia que hay entre los focos es 2c, entonces el foco F1 lo podemos situar a la izquierda del origen de coordenadas a una distancia de c unidades a la izquierda. Por lo tanto, las coordenadas acá serían menos c, 0. Y la del foco F2
al encontrarse a la derecha también sobre el eje de las abscisas, sus coordenadas serían C, 0. Es decir, ellos están situados sobre el eje de las abscisas. A partir de ahí, entonces, utilizamos justamente la definición. En la definición se plantea que la suma de distancias, es decir, desde ese punto que pertenece al lugar geométrico elipse al foco 1 más desde ese punto al foco 2, esa suma de distancias tiene que ser igual a la constante que estamos considerando que es 2a. Y dado que ya hemos establecido un sistema de coordenadas, pues es posible, mediante las coordenadas de F1 y P, establecer esta distancia en términos de las coordenadas de F1 y las coordenadas de P. Lo mismo sucede en esta otra distancia que intervienen las coordenadas de P y las coordenadas de F2. De esa manera, esa relación queda escrita como una ecuación en la que en esa ecuación, recuerden que C, A son los datos y por lo tanto las incógnitas están representadas por las variables X e Y, donde X e Y representan las coordenadas de todos los puntos que pertenecen al lugar geométrico llamado elipse. Y solo aquellos puntos que satisfagan esta ecuación serían los puntos que, por supuesto, están situados en ese lugar geométrico o representan a la elipse. Nuestro próximo paso ahora sería tratar de buscar una ecuación equivalente a esta, pero sea mucho más sencilla y más fácil de interpretar. Bien, ya la presencia de esas raíces cuadradas puede estar dificultando el manejo y uso algebraico. Entonces, vamos a proponernos tratar de buscar una ecuación equivalente a esta en la que no aparezcan esas raíces cuadradas. Y cuando decimos ecuación equivalente, nos estamos refiriendo a una ecuación que también involucre a dos variables y que su conjunto solución evidentemente sean aquellos puntos que pertenecen a este lugar geométrico llamado elipse. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el miembro izquierdo de esta ecuación aparecen dos sumandos, ambos contienen raíces, y vamos a despejar a uno de dichos sumandos. Así nos quedaría la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de x más c al cuadrado más y al cuadrado en el miembro izquierdo. En el miembro derecho queda el 2a menos este sumando que lo colocamos en el miembro derecho restando. Quiero hacer una aclaración antes de pasar y darle continuidad a este proceso, que cuando usted va a definir acá la distancia de F1 a X, al punto P que diga, fíjense que acá las coordenadas son menos C, 0. Y cuando usted va a aplicar la fórmula de distancia, es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las diferencias de las abscisas más las diferencias, el cuadrado de la diferencia de las ordenadas. Cuando usted acá va a restar a la abscisa del punto X, a la abscisa del punto P, X, le resta la abscisa del punto F1, X menos C, por eso aquí queda X más C. Bien, y cuando va a formar la diferencia de ordenadas, sería Y menos 0, y por eso simplemente queda Y al cuadrado. Bien, para que se entienda por qué en este primer caso aparece X más C al cuadrado y acá X menos C al cuadrado. Bien, bueno, una vez que
tenemos aislado uno de los radicales, bueno, el próximo paso sería elevar al cuadrado ambos miembros. Si elevamos al cuadrado ambos miembros, en este miembro izquierdo podemos simplificar esta raíz con el cuadrado y nos quedaría únicamente esta suma de cuadrados. Y en el miembro de la derecha, si todo esto lo elevamos al cuadrado, pues tendríamos que desarrollar un binomio. ¿Eh? De manera que esto quedaría así. En el miembro izquierdo se simplifica la raíz con la potencia de exponente 2 y nos queda esta suma de cuadrados. En el miembro de la derecha, lo que aparece es el desarrollo de este binomio. Sería cuadrado del primer término, 4a cuadrado, más 2 veces este primero por este segundo, por eso que queda menos 4a raíz de la suma de esos cuadrados, más el segundo término elevado al cuadrado, bueno, queda positivo y sin la raíz, puesto que se simplifica. El próximo paso sería desarrollar ese binomio que aparece en el miembro izquierdo y este binomio que aparece en el miembro de la derecha. Una vez que desarrollamos esos binomios, obsérvese que este x al cuadrado que aparece en el miembro izquierdo también aparece acá en el miembro derecho, y si usted los coloca ambos en un mismo miembro, aparecerían la suma de uno y su opuesto, y por lo tanto se cancela, se va a poder cancelar. Analizamos, por ejemplo, este c cuadrado aparece en el miembro izquierdo y este c cuadrado aparece en el miembro derecho. Por lo tanto, podemos cancelarlo también. Y este y cuadrado aparece en el miembro izquierdo y y cuadrado aparece en el miembro de la derecha. En resumen, nos estaría quedando acá el 12x que se puede agrupar con este menos 12x que está en el miembro de la derecha. Y si lo agrupamos, entonces nos quedaría 4cx, y por otro lado, ya aquí teníamos este 4a cuadrado, lo pasamos también al miembro izquierdo con la intención de que aparezca en uno de los miembros, en este caso va a aparecer en el miembro de la derecha, ese término que contiene a la raíz. ¿Bien? Así que sería 4cx menos 4a cuadrado. Bien, después usted va a hacer esto, fijarse los pasos a paso y poderlo reproducir de manera independiente. Acá, si bien ahora el objetivo es, una vez que esta raíz está aislada, para poderla eliminar, podemos elevar al cuadrado nuevamente. Antes de elevar al cuadrado, vamos a simplificar. Pudiéramos dividir ambos miembros por ejemplo, por este menos 4. Entonces, podemos simplificar y podemos simplificar. Y cuando dividimos por menos 4, este a cuadrado quedaría positivo y este cx quedaría negativo. De manera que sería así. ¿Ven? A cuadrado menos cx igual a que multiplica a la raíz de la suma de esos cuadrados. Bien, el próximo paso ahora sería elevar al cuadrado ambos miembros. Cuando elevamos al cuadrado nuevamente, ya sí podemos eliminar de manera definitiva todas las raíces que intervienen en dicha ecuación. Y eso es lo que hacemos acá. Elevamos al cuadrado, quedaría el miembro izquierdo elevado al cuadrado, y en el miembro de la derecha, como esto es un producto, el primer factor queda elevado al cuadrado y el segundo factor queda esta suma de cuadrados sin la raíz, puesto que se simplificó. El próximo paso sería desarrollar el binomio que está planteado acá y desarrollar este binomio que está planteado acá. Bien, que todo esto está multiplicado por el a al cuadrado. Hacemos el desarrollo de esos binomios al cuadrado y una vez realizado esos desarrollos podemos observar lo siguiente. Por ejemplo,
el término este, menos 2a cuadrado cx, este término, eso es lo que aparece en el miembro izquierdo. Y en el miembro de la derecha, si usted distribuye, aquí también vuelve a aparecer el a cuadrado menos 2cx. Y por lo tanto, como aparecen en miembros distintos, pero con signo contrario, significa que este término se va a poder cancelar con este que está acá cuando se termina de distribuir. Por otro lado, acá nos estaría quedando el a a la 4, el a a la 4 y el producto de a cuadrado por el c cuadrado, este lo vamos a pasar al miembro izquierdo, de manera que en el miembro izquierdo no nos quede ninguna expresión que contenga ni a x ni a y. Y en el miembro de la derecha, este término c cuadrado, x cuadrado, lo colocamos en el miembro de la derecha. Bien, y cuando hacemos eso, fíjense que aquí aparece a cuadrado, x cuadrado en el miembro de la derecha. Pero este c cuadrado, x cuadrado que está en el miembro izquierdo, cuando lo pasamos restando al miembro derecho, podemos extraer x cuadrado factor común y nos queda a cuadrado menos c cuadrado multiplicado por el x cuadrado. Bien, en este miembro izquierdo, que no contiene ni x ni y, pudiéramos extraer factor común este a cuadrado. Y al extraer factor común ese a cuadrado, sería a cuadrado que multiplica a esta diferencia de cuadrados, a cuadrado menos c cuadrado, que vuelve a repetirse en este miembro de la derecha, como coeficiente de x al cuadrado. Entonces, como esta expresión que está acá, que no contiene ni a x ni a y, y además, siendo la a diferente a c, hace que esta diferencia sea, por supuesto, distinto de cero. Y lo que vamos a hacer es dividir ambos miembros entre esta expresión que tenemos acá en el miembro izquierdo. Cuando efectuamos la división, esta expresión dividida entre ella misma, eso sería 1, que es lo que vamos a mostrar acá, 1. Este 1 se obtiene cuando dividimos esta expresión entre ella misma. Pero esta expresión la estamos dividiendo en ambos miembros. Y cuando dividimos esta expresión en este miembro derecho, esa división se distribuye y sería este primer término entre esta expresión, se simplifican esas diferencias de cuadrado y lo que queda es en el denominador el a cuadrado. Y cuando esta expresión, este segundo término, lo dividimos entre esta expresión que está acá, se simplifica el a cuadrado y lo que nos queda en el denominador sería a cuadrado menos c cuadrado. Fíjense la forma en que ya quedó reducida y simplificada la ecuación que teníamos originalmente, que contemplaba dos raíces. Ya esta expresión no contiene raíces y únicamente intervienen x e y que representan las coordenadas de los puntos del lugar geométrico elipse. Ahora, pudiéramos aún más simplificar un poco más esta ecuación. Simplemente para ello, quiero que observen que en esta ecuación solamente está interviniendo A, que representa la mitad de la constante, porque la constante habíamos considerado que era 2A, y por lo tanto aquí aparece A, es decir, la mitad de la constante elevado al cuadrado. Y también el otro parámetro que aparece es C, que viene siendo la mitad
de esa distancia focal. La distancia focal es 2c y acá estamos utilizando c, es decir, la mitad de esa distancia focal y aparece elevado al cuadrado. Pero como a es mayor que c, si elevamos al cuadrado a ambos miembros, entonces a cuadrado será mayor que c cuadrado. Y si restamos c en ambos miembros, aquí nos quedaría que a cuadrado menos c cuadrado va a ser siempre mayor que 0. Es decir, esta diferencia de cuadrados siempre va a ser una cantidad positiva, estrictamente mayor que 0, porque ya habíamos considerado que la constante era mayor que la distancia entre los focos. Y por lo tanto, teniendo en cuenta que esta diferencia de cuadrados siempre es positiva, esa diferencia la podemos representar como una cantidad positiva expresada como b al cuadrado. Es decir, todo número real positivo podemos simbolizarlo mediante un parámetro elevado al cuadrado, es decir, una variable elevada al cuadrado, para con ello querer indicar que él representa una cantidad positiva. Es decir, que a cuadrado menos c cuadrado lo vamos a reemplazar por b cuadrado para considerar que es una cantidad positiva y por lo tanto ahora esta ecuación adopta la forma x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, lo cual estaría representando a la ecuación canónica de la elipse, de ese lugar geométrico. Solo aquellos puntos del plano coordenado cuyas coordenadas satisfagan esta ecuación representarían los puntos de la elipse. Bien, en este caso, en la ecuación canónica, fíjense cuando nosotros lo ponemos de esta manera, a través de esta ecuación, nosotros pudiéramos, por ejemplo, identificar las coordenadas de aquellos puntos A1 y A2 que se encuentran los más alejados del centro, que este centro está situado en el origen de coordenadas. Y también, utilizando esta ecuación, pudiéramos determinar cuáles serían las coordenadas de los puntos que están más cercanos al centro. Si puntos de la hélice más cercanos al centro. Y eso podemos hacerlo simplemente ahora analizando esta ecuación. Así, por ejemplo, como estos puntos A1 y A2 se encuentran situados sobre el eje de las X, significa que todos los puntos que estén situados sobre el eje de las X, su ordenada tiene que ser 0. De manera que si en esta ecuación la ordenada la hacemos 0, este segundo término se hace 0, nos quedaría x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1 y por lo tanto x cuadrado será igual a cuadrado. Y de ahí se deduce que la x tiene que ser o a o menos a. Y por lo tanto, las coordenadas de estos puntos serían menos a, 0, y el otro a 0. Serían las coordenadas de esos extremos llamados vértices de la elipse. Los otros vértices serían B1 y B2, que están situados sobre el eje de las ordenadas. Pero todo punto que está situado sobre el eje de las ordenadas, su abscisa tiene que ser 0. Para ello, usted a la abscisa la evalúa en 0, este primer término se anula y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1 y al despejar y cuadrado igual a b cuadrado y es igual a b o menos b. Y por lo tanto, estas serían las coordenadas de los otros vértices, los que se encuentran, por supuesto, situados sobre el eje de las ordenadas. Finalmente, las coordenadas de los focos F1 y F2, ya habíamos visto que eran menos C0 para F1 y C0 para F2. Por supuesto, las coordenadas del centro, en este caso, sería
el punto de coordenadas 0, 0. Bien, y aquí estaríamos hablando de una elipse cuyo centro se encuentra en el origen de coordenadas. Y esta sería, por supuesto, la ecuación canónica en el que evidentemente los focos, cuando lo tengamos así, se encuentran situados sobre el eje de las abscisas. Es importante también destacar que si bien en la ecuación aparece esta notación, siempre hemos establecido como convenio que el parámetro A representa pues la longitud A de ese semieje mayor. El B, que en definitiva B cuadrado se define como A cuadrado menos C cuadrado, estaría representando a longitud de este semieje menor. Este sería A y este sería B. Y el C es la longitud que hay, el C, de la semidistancia focal. Es decir, la distancia que hay desde el origen hasta el foco es C. De manera que siempre se van a involucrar tres parámetros, A, B y C. Y como siempre se involucran tres parámetros, esto pudiéramos relacionarlo de esta manera. Es decir, pudiéramos escribir B cuadrado más C cuadrado igual a A cuadrado. Y esto nos da una relación pitagórica. Es decir, en que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, en una relación pitagórica, si aquí está el ángulo de 90 grados, el lado del cuadrado del triángulo rectángulo que se le opone al ángulo recto, ese sería la hipotenusa, este sería A. Bien, los otros catetos, este sería B y este C. Y entonces la relación pitagórica nos plantea que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso el cuadrado del semieje, de la longitud del semieje mayor, es igual al cuadrado de la semidistancia focal más el cuadrado de la longitud de la semidistancia del eje menor o la longitud del eje menor. Bien, quedaría en este formato. Bien, insisto, siempre que aparezca una ecuación con estas características, x al cuadrado, voy a poner acá 25 sobre 25 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Fíjense que siempre el mayor lo identificamos con el A, es decir que A cuadrado igual 25, entonces A es igual a más o menos 5. Como estamos considerando que A siempre es positivo, entonces A sería 5. Y este otro lo identificamos con el B cuadrado, ese sería el 16, y por lo tanto B es 4 o menos 4. Pero como son parámetros positivos, B sería 4. Y por supuesto que si ya conocemos A y B, pues el C lo podemos determinar a partir de la relación pitagórica. Es decir, C al cuadrado es igual a cuadrado menos B cuadrado. C al cuadrado es igual a 25 menos 16. Esto es 25 menos 16 es 9 y por lo tanto C es 3 o menos 3. Pero como C representa la distancia
semifocal lo tomamos positivo. Y entonces sería 3. Por último, es importante también destacar los llamados lados rectos de la elipse. Serían segmentos que tienen sus extremos situados sobre la elipse, es decir, los extremos del segmento van a estar situados sobre la elipse, pero esos segmentos tienen la particularidad que pasan por los focos. Por lo tanto, en una elipse únicamente hay dos lados rectos. Si bien tenemos infinitos segmentos que sus extremos están situados sobre la elipse, pero solamente el segmento que pasa por el foco F1 y es perpendicular al eje es este que está trazado en azul, y el otro segmento que pasa por el foco 2 y también es perpendicular al eje es este que también está trazado en azul. Es decir, solamente existen dos lados rectos. Muchas veces es de gran interés poder, o a veces es posible brindar como dato el lado recto de la elipse. Y para ello, nosotros podemos deducir una fórmula que nos diga cuánto es esta longitud en función de los parámetros conocidos de la elipse, A, B y C. Así, por ejemplo, la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, para encontrar el lado recto, donde está justamente, vamos a considerar este lado recto, el que pasa por el foco 2. Ya sabemos que la distancia que hay del origen al foco, es C. Entonces lo que hacemos es, ¿qué sucede cuando evaluamos en esta ecuación para x igual a C? Y cuando lo evaluamos para x igual a C, nuestro objetivo es intentar ver cuánto es, este punto tiene coordenada C, y nuestro objetivo es ver quién sería la ordenada de este punto que está acá. Bien, vamos a llamarle I sub 1. Y de este punto que está acá, la abscisa es C, pero queremos conocer quién es la ordenada de este punto que está acá. Para ello, simplemente despejemos en esta ecuación a I. Sí, ¿quién sería para x igual a C? ¿Cuánto vale su ordenada? Entonces, despejamos el segundo sumando, y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1 menos este primer sumando que estaba acá. Si hay un denominador común, quedaría a cuadrado menos c cuadrado sobre a cuadrado, pero esta diferencia de cuadrado ya sabemos que es b cuadrado. Por lo tanto, y cuadrado sobre b cuadrado es igual a este cociente, de donde al despejar y cuadrado, este b cuadrado con este b cuadrado nos estaría dando b a la 4 sobre a al cuadrado. Y a la hora de despejar y, eso sería la raíz cuadrada de este término que está acá. Y son dos, uno positivo y uno negativo. Por lo tanto, y será igual a más menos la raíz cuadrada de b a la 4 es b al cuadrado. Y la raíz cuadrada de a al cuadrado es a. Entonces, indudablemente que esta ordenada que está acá sería b cuadrado sobre a. Y esta ordenada que está acá simplemente debe ser menos b cuadrado sobre a. ¿Bien? Y por supuesto que a la hora de determinar la longitud, viene siendo esta longitud, que es igual a esta ordenada, multiplicada por 2, porque sería 2 veces esta longitud. En resumen, el lado recto es 2 veces b al cuadrado sobre a. Bien, finalmente, la ecuación de la elipse
uno puede guiarse por la forma que va a tener atendiendo a la posición que ocupan los focos de la elipse, bien sea sobre el eje de las abscisas o bien sea sobre el eje de las ordenadas. Y teniendo en cuenta que el centro de la elipse está situado en el origen de coordenadas. Así, por ejemplo, para la elipse cuyo eje focal se encuentra sobre el eje de las abscisas, este sería la forma gráfica de la elipse. Su centro está en el origen de coordenadas y su ecuación es de la forma x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Sin embargo, si el eje focal se encuentra situado sobre el eje de la Y, entonces, obsérvese, es similar a la ecuación, pero el término mayor, el que expresa la semilongitud del eje mayor, ahora se encontraría en el denominador debajo de la y cuadrada. Y la longitud del eje menor, del semieje menor, b, estaría debajo de la x al cuadrado. Bien, de esta manera, fíjense que si usted, cuando tiene una ecuación de este tipo, quiere encontrar dónde, recuerden que siempre A es mayor que B y por supuesto que C. ¿Bien? Y entonces, siempre el mayor usted lo tiene que identificar con la longitud del semieje mayor, que en este caso está diciendo está sobre I al cuadrado. Si usted la abscisa la hace 0 para ver dónde, en qué punto del eje de las X, en qué punto del eje de las ordenadas corta, si X vale 0, aquí le quedaría y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1, y la y entonces sería igual a y menos a. Es decir que, en este caso, los vértices van a estar situados en menos a y a, como aquellos puntos más alejados del centro. Y para encontrar estos puntos los más cercanos, que ahora se van a encontrar sobre el eje de las X, por supuesto la Y usted la hace 0 y le queda que X cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1 o X cuadrado es igual a B cuadrado y por lo tanto X es igual a menos B o B. ¿Bien? Por supuesto que ahora los focos acá van a estar situados sobre el eje de las ordenadas. Bien, si acá los focos estaban, en este caso, eran, vamos a poner un poco más grande, F1 menos C0 y F2 C0, acá el F1, la abscisa es 0. Sin embargo, la ordenada ahora es la que es menos C, porque la distancia que hay del origen al foco siempre es C. Y este, llamémosle F2, su abscisa es 0 y su ordenada sería C. Bien, esa es una cuestión importante a destacar. De manera que en esta primera parte de este primer video simplemente presentamos la deducción de esta ecuación canónica de la elipse que ustedes deben saber identificar cuando ella se desarrolla, cuando su eje focal se encuentra sobre el eje de las abscisas y cuando el eje focal se encuentra sobre el eje de las ordenadas. Y eso puede detectarse a partir de mirar justamente la ecuación, esa ecuación canónica. Es decir, por ejemplo, yo escribo acá x al cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 25 igual a 1 y observo que en los denominadores el número mayor, que en este caso es 25, se encuentra por debajo o debajo del i cuadrado. ¿Bien? Es decir, este número lo identificamos
con el a cuadrado, de donde ahí inferimos que a vale 5. Y este número lo identificamos con el b cuadrado, de donde deducimos que b vale 4. ¿Sí? Ahora, el mayor siempre me lo va a indicar el número mayor que aparece en los denominadores. Y por lo tanto, una elipse de este tipo tiene que tener sus focos sobre el eje de las ordenadas. Bien, una elipse de este tipo tiene que tener su foco sobre el eje de las abscisas. Y eso vamos a dejarlo hasta acá para hacer la dicha